¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Saúl Splendens Ortega. Si eres nuevo por aquí, te dejo una breve presentación en pantalla para que me conozcas un poco mejor. El día de hoy les traigo un invitado muy especial, el señor Richard Ortega, experto acuarista con años de experiencia en el hobby. Me ha costado un poco convencerlo para que se preste a esta charla y bueno. Ya lo tenemos acá. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Saúl? Buenas tardes, buen día a todo el mundo. Y bueno, agradecerte por la invitación, para mí es realmente un placer. Y también agradecerte a toda la gente, parte de tu canal, que bueno, se saca un tiempito para oírnos. Bueno, Richard, este podcast es tuyo. Vamos a hablar primeramente de ti, quién eres, de dónde vienes, cómo empezaste. Todas esas preguntas vamos a ir hablándolo poco a poco. Siéntete tranquilo, relajado, yo igual. Es una charla muy buena que yo sé que a muchos de tus seguidores y los míos les va a encantar escuchar. Ya sea que estén trabajando, haciendo cosas con los peces, nos pueden escuchar charlar un poco de acuarismo. ¿Qué pasó en el pasado? Tú tienes muchos años en el acuarismo. Y bueno, ahí arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo descubriste la acuariofilia? Y cuéntanos tus inicios en este hobby. Bueno, querido Saúl, yo tengo un poco más de 50 años. Yo básicamente me he criado con peces. Mi padre tenía de hobby. Yo debí tener aproximadamente unos, 8 o 10 años, cuando por primera vez vi una tienda de acuarios. Era una tienda que estaba localizada en el estadio. El señor se llamaba Jorge Sillerico, que luego se volvió mi amigo, ¿no? Con el tiempo. Fue el primer acuario que conocí. Realmente para mí pues, fue un mundo espectacular entrar a su casa y ver un acuario. Me imagino que debe tener 1,5 metros, 2 tal vez. Era bajito y angosto, pero era lleno de neones. Increíble el lugar, increíble. Así que quedé fascinado. Mi padre también, y se compró un acuario, el primer acuario que trajimos a nuestra sala, ¿no? Y desde esa vez yo ya quedé enamorado con el acuarismo. Como siempre, ¿no? A veces el padre compra el acuario y todos los hijos acabamos siendo parte de este hobby, y eso es lo que a mí me pasó. Empezamos a criar más. Mi padre se dedicó un poco a lo que era la reproducción de peces. En cambio, yo no fui muy afecto a la reproducción, pero sí a la crianza. Me gustaba mucho tener peces exóticos, ir manteniendo nuevas variedades de peces y todo eso. Y es así como yo empecé, querido hermano. Esas veces, pues, mi primer acuario que te comento era con estructura metálica y alquitrán, ya que no habían vidrios gruesos y tampoco había silicona. Entonces los primeros acuarios estaban colados con alquitrán. El calentador eran los calentadores sencillos, hechos de tubo de ensayo, con una arena menuda allá adentro y una resistencia que iban desde los 10 hasta los 100 watts, exclusivamente para la cantidad de litros, ¿no? 1 watt, 1 litro. Y un motor sencillo de las bombitas de aire, de la marca Hagen, me acuerdo, era de la marca Hagen. Y con eso empezamos. Me acuerdo algunos golfecitos que compró mi padre. Luego armó otro acuario con escalares y neones, y así fue creando más peceras, hasta que en su escritorio, en su oficina aquí en casa, pues se hizo hacer un estante de metal, y ahí debió tener unos 8 o 10 acuarios que tenía de todo. Entre lo más llamativo eran unos cangrejos rojos amazónicos con una tenaza blanca, enormes, realmente grandes, o tal vez yo los veía así, ¿no? Desde mi infancia. Eran enormes los cangrejos. Tenía una pirañita, me acuerdo, no sé, los salmos de Germania, una Germania CP. Después, bueno, hace una gran variedad de peces. Con el tiempo él lo fue dejando, y yo ya me quedé más prendido del hobby. Vos sabes que a veces con el tiempo uno va dejando, ¿no? Sí. Por el estudio, por el trabajo, lo dejaba 1 o 2 años guardando mis acuarios. De ahí nuevamente volví a armar otro acuarito. Ya en la adolescencia uno está en la edad del buzo y empieza ya a hacer otras cosas, ¿no? Pensando en otras cosas. Así que igual lo dejé un tiempo, un par de años, tal vez 2, 3 años.
y mete a estudiar, a hacer otro tipo de actividades. Yo, por cierto, estudié otra cosa, pese que me he tenido que meter mucho en esto del acuarismo. He tenido que estudiar un poco lo que es química, zoología, bueno, muchas damas, ¿no? Que no tienen nada que ver con mi profesión. Pues de esa forma fue totalmente empírico. Donde ya me dediqué, digamos, al lleno en esto fue a partir de mis 14 años, donde ya me dediqué de cabeza. Fui siempre una persona independiente. Me independicé económicamente de mis padres a esa edad. Y bueno, veía la forma de autoabastecerme, ¿no? No por necesidad, sino por gusto. Okay. A los 13 años te cuento que yo me viajaba a Caranavi a traer peces. Me compré una talafa, me compré unas dedes, unos anzuelos y me iba a Caranavi. Me salía a 6 de la mañana, mis padres... te voy a contar un secreto que después se enteraron mis padres, ¿no? Yo me salía a 6 de la mañana de casa, con mi mochila de colegio, pero lleno de artículos de pesca en la espalda. Y me iba a Villa Fátima. Y en el primer camión que vaya a Caranavi me iba. Más o menos tardaba pues unas 6 horas, 7 horas en cambiar hasta Caranavi. Entonces me iba a Caranavi, pescaba 2 horas y meta de vuelta. Y llegaba a las 10 de la noche con mi conservadora llena de peces, ¿no? Con unos tetras, bueno, a peces que esas veces para nosotros era pues alucinante, porque no había gente que traía muchos peces amazónicos. Entonces había algunos tetritas, algunas coridoras, Ancistrus oplogenis. Fui, creo, uno de los primeros que trajo la parvobuela acus, conocida como pez lápiz o limpiavidrio lápiz. Pez lápiz, sí, exacto. Sí, un pez delgadito, ¿no? Y bueno, esos traje para la venta. Ya empecé a conocer más acuarios y empecé desde esa vez ya no solamente verlo como hobby, sino que también como negocio, ¿no? Una forma alternativa de ingresos económicos. Claro. Empecé a traer algunos pececitos y ya empecé de más lleno a este hobby, paralelo a mis estudios. Una vez de que ya empecé a conocer más, ya me animé a hacer otro tipo de pedidos de otros lugares y empezar a traer peces mucho más exóticos. Creo que la gente de antes me conocía mucho, ¿no? Porque pese a mi juventud era conocido como una de las personas a las que podías recurrir para traer peces exóticos, pirañas, ese tipo de cosas. No había. Ya. Te has hecho conocer de esa forma. Definitivamente. Incluso, bueno, tú sabes que esas veces no había regulaciones, ¿no? Entonces se podía traer de todo, absolutamente de todo. Me acuerdo haber traído un par de veces, por ejemplo, crías de yacarés. En los acuarios habían a la venta crías de yacarés, peces cuchillo y demás. Esas veces eran contados los acuarios. Entre los primeros que yo me acuerdo que habían era justamente este acuario del que te digo, de Jorge Sillerico. Ajá. El acuario de Libia, de Doña Julia, frente a la universidad. Después había otro, el acuario de Coral, si no me equivoco, que estaba en el Prado, en la galería Litorales, ¿no? Sí. Está, Ajá. ¿verdad? Ahí. Esos 3 acuarios. Luego ya empezaron a aparecer otros más. Yo pienso que el acuarismo aquí en Bolivia debió empezar, me imagino, a finales de los 80, porque yo tengo uso de memoria del acuarismo a mediados de los 90 más o menos, ¿no? O principios de los 90. Entonces, yo me imagino que entre los 80 tuvo que haber empezado. Había gente realmente muy, muy lanzada en esto del acuarismo. El primer acuario marino que vi justamente fue ahí, en el acuario Coral. Sí. No sé cómo tenía unos caballitos de mar muy, muy bonitos. Y bueno, fue así, querido hermano. Fue una época bastante dorada, una época bastante bonita, pese a las limitaciones que teníamos, ¿no? Ya que, exacto, imagínate, todos teníamos nuestro acuario con brea, ¿no? En los costados, ya que no había silicona. Y si es que el acuario no lo llenabas si no lo llenabas un par de meses, se secaba, se rajaba y había que volver a armar la pecera, así que siempre tenía que estar con agua ese tipo de acuarios. ¿Qué más te podría decir? En equipos era limitado y el acuarismo empezó como un hobby solamente para la gente pudiente, sí, porque realmente era caro tener un acuario.
realmente era caro. Información no había, libros no había. Entonces, lo poco que se podía, adquirir en conocimiento era de forma empírica, ¿no? O a partir de los conocimientos de algunas personas que eran más peritos que tú. Sí. Entre ellos, siempre les digo a la gente, hay que valorar, hay que agradecer y reconocer que nos dio una mano en su momento, ¿no? Y yo siempre los menciono, entre los maestros que yo tuve fueron dos. Este señor Jorge Sillerico y un amigo que ya no está con nosotros, un experto, Raúl Mujica, realmente un señor, un caballero, que me enseñó mucho también sobre lo que era el acuarismo. Obviamente ellos fueron los que me ayudaron en un inicio, pero okay, ya con el tiempo ya tuve que recurrir a libros y demás cosas, ¿no? Fue así el inicio, hermano. Perfecto, muy bien, Richard. Te puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué extrañas del acuarismo de la vieja escuela? ¿Qué extraño? Primero los peces. Okay. Era otro mundo, ¿sabes? Teníamos, digamos, como vanguardia eran los poecílidos, los goldfish y algunos que otros cíclidos, no había mucho. Los poecílidos. Las espadas eran pues unos señores peces, alcanzaban entre animalones. 8 y 10 centímetros. Realmente parecían pequeños pejerreyes, ¿no? Los guppies lo mismo, unos colores espectaculares, colas grandes. Eran peces realmente grandes. Sí. Igual los goldfish, yo me acuerdo unos goldfish del tamaño de una mano, solamente el cuerpo. Eran espectaculares los peces, claro que también costaban caro, ¿no? Sí. Pero yo creo que La Paz fue la vanguardia del acuarismo en esa época. La Paz. Y los peces que eran introducidos eran del lado de la Argentina, Brasil y muy poco del Perú. Pero eran peces de primera. Entonces, obviamente, también el mercado acá era un mercado restringido para la gente que tenía dinero, ¿no? Pues venía un goldfish muy lindo, pero valía. Y se lo vendía. A diferencia de hoy, por ejemplo, que lastimosamente aquí en La Paz, me refiero exclusivamente a la ciudad de La Paz, ha bajado mucho la calidad. Sí, bastante. Tal vez por el nivel económico, tal vez la idiosincrasia del paseño. No, yo soy paseño, pero siempre me hago la burla de mis compañeros, ¿no? Les digo, bueno, queremos de baja tras de baja. ¿Cuánto cuesta? 100, te pago 50, te pago 80, te pago 70, ya dame en 60, ya llévate en 60. Ahora ya pague con esta piedra más, ya pague cuánto, ¿no? Sí. Y es una idiosincrasia que a veces no te permite mantener buena calidad, ¿no? Porque la calidad cuesta. Exacto. Realmente la calidad cuesta. La gente como tú y otras personas más que se dedican a la crianza de calidad sabe muy bien que la calidad cuesta. Entonces ese es un limitante en La Paz que ha hecho que baje un poco el nivel de nuestros peces. Eso es lo que extraño en un inicio. Y segundo, la confraternidad, porque éramos tan pocos antes que éramos todos amigos, ¿me entiendes? No había, obviamente, no había ni celulares esas veces, ¿no? Sí. Entonces, cada domingo a comprar y ver los clasificados, animales domésticos, y ver, ¿no? Vendo acuario o vendo espaditas. Pucha, yo me alistaba domingo en la tarde y ya estaba ahí, tocando el timbre de la puerta, ¿no? Y era con Me abría la periódico. puerta y encontraba... ¿Ah? Sí, claro, con periódico. Y en la puerta me encontraba con dos amigos, ahí en la sala, ¿no? Oye, ¿tú también has venido a ver? Sí, mira qué bonito, que allí, que allá. Llevaremos 2 pares, 3 pares. Y hay otro anuncio. Vamos, ya listo, vamos, nos íbamos al otro lado de la ciudad y ahí encontramos otros 2 amigos. Y al final de la tarde acabamos entre 4, 6, 8 personas tomando un tecito, un refresco en el centro, ¿no? Entonces, esa confraternidad, eso me gustaba mucho, porque era algo que podías recurrir con un telefonazo a un amigo, ¿no? No necesariamente te hablo de un comerciante, no necesariamente de alguien que tenga su tienda, sino el hobbyista en particular. Éramos tan pocos que nos conocíamos. Eso un poquito, ¿no? Me extraña. Lo que yo te podría decir es que también extraño de la vieja escuela la camaradería, se ha perdido. Sí, definitivamente. Es que realmente estábamos en una tierra de nadie en la que un conocimiento realmente valía oro, ¿no? Sí. Y entre nosotros nos tratábamos de ayudar. Eso era una gran ventaja. En cambio ahora no. Yo creo que esto del internet, la globalización de la informática, te da un acceso ilimitado a lo que es el conocimiento.
pero también te da un acceso ilimitado a la desinformación. Y eso hace que las cosas se confundan, ¿no? Aparte de eso, la vida misma ha cambiado. Antes uno tenía hambre, apetito de conocimiento, tal vez porque no había muchas cosas donde distraerse. En cambio ahora optamos por el servicio express, las cosas rápidas y lo más cómoda posibles, ¿no? Entonces pedimos las cosas a domicilio y ya serviditas, calientitas, directas para comer. Entonces no confundimos las cosas y actuamos de la misma forma con el acuarismo. Cuando se nos enferman nuestros peces o tenemos algún problema, queremos la solución inmediata. No nos interesa el por qué ni cómo poder evitar en el futuro. No, nos interesa cómo solucionar inmediatamente ese problema en particular. No nos interesa nada más. Y mejor todavía si es que nos los traen a domicilio. No, eso yo me da cuenta. Tú agarras, publicas algo y te dice, ¿y dónde entrega? Y demás, ¿no? Entonces son cosas que a veces hace que comentamos, pueden parecer superficiales, pero mira, si digamos tú no tienes un conocimiento profundo de lo que es el acuarismo, podrás solucionar una o dos veces tu situación, pero vas a seguir cometiendo el mismo error, vas a seguir en lo mismo, nunca vas a salir del problema porque no sabes cómo evitarlo. Ese por un punto, ¿no? Y segundo, comprar en línea, comprar las cosas sin ver, no es como comprar un televisor. A veces hay que ser tan minucioso en la compra de un pez, de fijarse la forma de las agallas, el tamaño de las escamas, la coloración, si el pez está boqueando. Son muchas cosas que nos van a dar indicios si el pez está sano o no. Pero nos hemos acostumbrado, ¿sí? ¿Cuánto está el par? Ya, entregame la Pérez o el alto. Claro. Ni siquiera lo mismo lo compran. Entonces, son cosas que parecen sencillas, pero a la larga nos quedan problemas. Y además también algo que la gente a veces no se pone a pensar es que cuando tú no compras de una persona que es criador o es una persona responsable con los peces que tiene, pues es muy probable que puedas tener problemas con esos peces, porque tal vez te está pasando lo que sucede en redes cuando vas a comprar algo o te fijas algo que te llamó la atención. Puedes estar viendo un video que se grabó a esos ejemplares cuando estaban bien o cuando estaban bonitos, y pues con el tiempo ya no están así o están más decaídos, y eso la gente a veces no se pone a pensar. Entonces pedir un video, eso tal vez podamos hacerlo, Richard, más adelante en otro podcast, cómo comprar, ¿no? En internet, que hoy en día la mayoría de ventas se hacen por ahí, aunque también hay gente que le gusta lo físico, pero también pedir un video actual, pedir un video con fecha actual, quiero verlo, qué tamaño mide, qué especie es, todos esos temas que pasa. Y también, como decías, hay ese problema de que hay gente que, bueno, se va al precio, ¿no? Y cuando te vas al precio, pues bueno, te puede pasar de todo si te está haciendo algo barato. Definitivamente. En los grupos he visto muchas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Porque, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Tenía un amigo que estaba vendiendo 2 Óscares. Me dijo, el precio no me convenció porque no me daba mucho margen de ganancia, pero estaban muy bonitos los Óscares. No lo llamé, ya no me llamó, pasaron más o menos unas 3 semanas, y otro conocido, alguien que conozco, no es amigo mío, pero lo conozco, empezó a publicar los Óscares. Entonces dije, bueno, los vendió. Bien, digo, estaba pues con un precio excesivamente alto, ¿no? Pero dije, qué bien, a ver si es que los vende, ¿no? Y ahí me fijé, me percaté, es decir, que el video que estaba manejando era el video con el que mi amigo a mí me los ofreció. Bueno, lo dejé a un lado, no le tomé mayor importancia. El mismo Pasó video. una semana, el mismo video. Pasó una semana y me llamó mi amigo, el que me ofreció en un inicio, ¿ya? Y me dice, ¿cómo es? ¿No te animaste de los Óscares? Pero si fulano de tal ya los está ofreciendo. No, se me llamó una sola vez y nunca más me ofreció, nunca más volvió. Entonces imagínate, este intermediario hizo la cotización, se hizo del video y empezó a venderlos sin tenerlos. Wow. Entonces imagínate, ¿no? Ahí te das cuenta del riesgo de la persona que va a comprar esos peces. Exacto. Porque estamos comprando de una persona que ni los tiene.
Entonces, ¿cómo te puede informar sobre parámetros, sobre temperatura, sobre hábito alimenticio? Muchas cosas que puede ser que influyan, ¿no?, en la buena adaptación del pez. Tienes razón, perdón que te corte. Sería bueno. Han habido problemas. Bueno, antes les decíamos los pasamanos. Eran pasamanos que tomaban, bueno, cuando estábamos con esto, ¿no?, de inicio de redes y todo, tomaban un video que no era de ellos. Lo que dices es verdad, pero yo también lo he visto en muchos otros tipos de peces. Tomaban un video que no era suyo, lo publicaban y bueno, pues querían ver quién les compraba. Directamente, si alguien les pedía, iban donde el verdadero dueño lo compraba y eran pasamanos, o sea, nunca los tenían en realidad. Exacto. Y he visto que mucha gente trabaja así. Mucha gente, hermano, agarran, les ofrecen, ya sea de Santa Cruz, Cochabamba, de donde quieras. Tengo corridoras, perfecto. ¿Cuándo me las mandas? La próxima semana, genial, te voy a confirmar. Y en esa semana meta a publicar. A publicar. Y si es que hay, demanda de esa especie, pues decíanlo a entrar, si no, no. Que digamos está bien para el comerciante, ¿no? Pero está mal para el comprador, porque ese pez va a llegar directamente de una mano al otro sin un debido tiempo de adaptación. Claro. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que hoy en día sea más riesgoso, más vulnerable poder tener peces, porque sí, nos arriesgamos a un montón de agentes patógenos. La gente que asiste a mis seminarios se ha debido fijar cuando hablamos de enfermedades. No nos tomamos 10 minutos o 20 minutos, son días de los que hablamos. Y se han podido dar cuenta, digamos, la cantidad de variabilidad que puede haber entre bacterias que van mutando, van generando nuevas, restricciones para una invasión de medicamentos, van generando nuevo tipo de adaptaciones que hace que sea mucho más difícil, ¿no?, contrarrestarlo. Claro. Y este tipo de manipuleo hace pues que sea más complicado, ¿no? Y no estamos hablando de cosas que no tienen vida, o sea, cosas muertas como filtro, comida, accesorios, cosas que no tienen vida. En ese caso sí se puede hacer, no hay problema. Pero en seres vivos el tema cambia mucho porque hay miles de factores a la hora de comprar un ejemplar. Entonces, cuando tú no estás siendo con una persona seria, responsable en su área, en su campo, en su tema, donde él sabe lo que está haciendo, pues ahí no tienes garantía, no tienes nada. Y mucha gente, lo hemos visto tú y yo, salen a quejarse a los grupos: los peces están así, me han llegado así, están mal, ¿qué puedo hacer? Buscando una solución a su problema, pero muchas veces cuando vienen conmigo me dicen: me puede ayudar con mis betas, me puede ayudar con mis cíclidos. Y yo le digo: mi hermano, me gustaría ayudarte, pero no te he dado esos peces, deberías ir con la persona que te los vendió, porque realmente es así. La persona que te vendió debería hacerse responsable de eso. Realmente es una pena eso, ¿no? Y bueno, incluso en los equipos, yo creo que siempre tenemos que tener cautela, ¿no? Yo soy de las personas que siempre trato de probar, verificar el funcionamiento también de las cosas que vendo. Por ejemplo, mira, entre los... No quiero hacer ni buena ni mala propaganda, ¿no? Pero, por ejemplo, los termostatos. Yo prefiero 1000 veces un termostato de vidrio que un termostato de metal. 1000 veces, no importa la marca. Evidentemente los de vidrio son mucho más frágiles, pero los de metal tienen un problema, y un problema bastante serio. Y la gente que se ha tomado el tiempo de experimentar, ha criado peces con sus termostatos, tal vez sí me dé la razón. A veces, me te voy a contar una anécdota que lo he visto y ha pasado en varias personas. Cuando tú te pones a hacer la limpieza rápida de tu pecera, te salpicas los pies con agua, te mojas los zapatos, o a veces estás trabajando con chinelas, entonces te mojas los pies, ¿sí? Tú metes la mano al acuario con el termostato enchufado y golpeas una parte de metal, cualquier parte de tu cuerpo, con la estructura metálica y demás, te pasa corriente. Sí. Porque estás haciendo tierra con los pies húmedos. ¿Y por qué pasa eso? Porque obviamente pues el metal es transmisor de corriente. Ha habido un caso en Gibraltar donde un niño falleció, te comento. Entonces, sí. Entonces, es el hijo de un
del dueño de un hotel, no me acuerdo cómo se llama el hotel. Y justamente por eso yo abrí también mi tienda de acuarios en Ziberalta, abrí un pequeño parque en Ziberalta. Y bueno, después de eso vamos a hablar, ¿no? Claro, Ya, claro, con calma. y ahí, por ejemplo, la gente era muy renuente para comprar acuarios, justamente por este antecedente del termostato. Claro, ya Entonces, se hizo mala fama. evidentemente, ¿no? Ya decía todos los acuarios. Entonces, si te das cuenta, tú puedes ser un comerciante, un distribuidor de un equipo que nunca lo ha utilizado y te vas a basar solamente en lo que dice la etiqueta. Y ese es un problema si es que no tienes una experiencia práctica en ese equipo. Exacto. Entonces, si te das cuenta, peor todavía si es que hablamos desde activos, porque hay de activos tan milagrosos que prevén y curan, dicen, ¿no? Imagínense, es tan absurdo eso, que no puede hacer las dos cosas. No puede hacer. Entonces, la única previsión es tener buenos parámetros y buena alimentación. Claro. No hay un líquido, no hay un producto que va a decir, meter esto a tu acuario y nunca se te va a enfermar tus peces. No existe tal cosa. Entonces, peor en activos. Es por eso que te digo, ¿no? La globalización de la información ha hecho también que haya una globalización de la desinformación y bueno, la picardía, ¿no? de muchas empresas y demás que a veces ofrecen cosas que están fuera de contexto. Perfecto, Richard. Ahora, otra pregunta que a mí me viene a la cabeza. Obviamente en esto del acuarismo, aquellos como tú o como yo que venimos de la vieja escuela, sabemos cómo era antes y sabemos cómo están las cosas ahora. Pero no todo es malo, ¿no? En estos tiempos. Para ti, ¿qué sería lo mejor que tiene el acuarismo de hoy en día, actualmente? Lo mejor, tal vez la posibilidad de transmitir conocimiento, porque antes era muy difícil. Mira, como te decía, volviendo un poquito atrás, una vez de que yo estaba ya en la universidad, yo he estudiado ciencias políticas en la Facultad de Derecho, soy licenciado en ciencias políticas, pero no ejercí mi profesión, me dediqué más al acuarismo, abrí una tienda en el Alto, básicamente fue la primera tienda en el Alto, te comento, en la feria 16 de julio, se llamaba Scaret mi tienda. Justamente había un joven llamado Gabriel que vendía peces en la calle, los famosos pececitos en globitos de vidrio sin ningún equipo, ¿no? Entonces te vendían el pececito, la esfera de vidrio, su comida, su anticloro y su vendilla. Todo ese pack te lo vendía, ¿no? Yeah. Y esas veces yo preparaba de activos. Entonces le llevé a vender. No me compró, era un mes malísimo, no tenía venta. Y estaba bajando y veo un anuncio en una puerta, un señor pegando un anuncio. Alquiler tienda. ¿Cuánto? Le digo. 160 bolivianos. Que imagínate, hace años. 160. Ya, quítelo el anuncio y lo hagas de local. Y abrí el primer acuario. Ahí me fue muy bien porque les abrió un poquito la mente, ¿no? Bueno, el tener acuarios no es tener un pez encerrado en una jaula, en una caja de vidrio. Necesita termostato, necesita motor, necesita esto. Entonces me fue muy bien en el Alto. Luego ya, cuando ya empezaron a abrirse 1, 2, 3, 5, se llenó de golpe el Alto. Entonces ahí dije, no, acá yo me bajo, aparte que era muy difícil llegar desde mi casa hasta, yo vivo abajo en la ciudad, entonces era complicado para mí. Y dije, mejor abro en la ciudad donde yo vivo. Ya me bajé a Miraflores, ahí volví a abrir Scaret, era en la avenida Saavedra, entre el Mercado Yungas y la Plaza Uyuni. Okay. Y de ahí recién abrí Aquaplanet. Aquaplanet ya fue un monstruo. Cuando abrí, lo mismo, fue de casualidad, estaba buscando un local un poquito más grande y me topé con una casa en la calle Héroes del Pacífico, antes conocida como Ex Chile. Está entre la Plaza Uyuni y el Monumento a Bush. Bueno, la casa estaba casi Guerrilleros Lanza, sobre la Héroes del Pacífico, ¿no? Una casa de 2 plantas, enorme la casa, tenían 500 metros cuadrados. Tenía aparte un garaje, un garaje techado, tenía un parque para niños, árboles frutales, realmente grande la casa.
y el precio muy bueno, así que ahí agarré y se me prendió la idea. Dije, no voy a abrir un acuario, voy a abrir un parque para que la gente pague para ver, como un zoológico. Y la gente me decía, ¿estás loco? Me decía, ¿quién va a pagar si pueden ir al alto? A ver, bueno, veamos. Y le metí en un inicio 100 peceras. De golpe le metí 100 peceras, y como eran cuartos, entonces los habilité para cuarto, digamos, era área de depredadores, ¿no? Área de vivíparos, área de peces de agua fría. Los fui dividiendo por áreas en cada cuarto. La parte de los árboles frutales lo volví un parque, hice más juegos, había un resbalín, etcétera, etcétera. El jardín, el garaje, la parte del garaje techado lo volví un snack, con otro tipo de juegos más, así que quedó bastante bonito. Para la inauguración vinieron los del canal 11 del programa Que No Me Pierda, me hicieron una entrevista, entraron para la inauguración. Sabes que esas veces yo cobraba un boliviano niños y 3 bolivianos adultos. El primer día hice 7,000 bolivianos. Para que te des cuánta gente vino para la inauguración. La cola estaba pues 2 cuadras para entrar. Increíble, increíble. Una cantidad de gente. Ahí creo que siempre fue mi sueño, estábamos entre los 7 mejores parques de Sudamérica. Y era el único parque a nivel nacional. Era una hermosura, una hermosura. Pero fuera de todo eso, ¿a dónde voy, no? Que en todo ese proceso de cambio no había dónde poder aprender algo. No había. Entonces, la única forma, digamos, de aprender era aprovechar cuando alguien venía, ¿no? Había algunos peruanos muy, muy expertos, con mucha pericia, que venían a veces a dejar peces. Y entre los que teníamos alguna tienda les rogábamos, ¿no? Oye, ¿no te quieres quedar 2 días más? Te vamos a pagar hotel. ¿Cuánto nos cobrarías darnos una clase? Y obviamente él decía, sí, yo me quedo, pero mira, ¿sabes qué? Por lo menos $50, $30 por cada uno. Y eran así los costos, era muy difícil acceder a nuevo conocimiento, ¿no? Apenas estaba entrando el internet esas veces, apenas. Y era pues igual muy difícil, ¿no? De adquirir, digamos, algún paquete, algún curso para poder entrar. Era realmente muy, muy difícil adquirir nuevo conocimiento. Los libros eran caros. Tengo un atlas, por ejemplo, de peces que me hice traer por medio de Zoomundo, que era no sé si alguno de ustedes lo conoció. Estaba en la calle 17 de Obrajes, luego se bajó a Calacoto. Doña Paula era la dueña, don Oscar era su papá, igual con gente que me llevé muy bien. Bueno, ellos me trajeron el libro, me costó más de 1,500 bolivianos. Entonces los libros eran caros, realmente eran caros. Versus ahora, como tú me dices, que es lo bueno, digamos, de ahora, eso, la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento. Basta con tener sentido común, un poquito de comparar la información de una plataforma a otra y basarte en tu propia experiencia. Puedes ya, digamos, escoger cuál conocimiento realmente crees que es el correcto, porque siempre va a haber conocimientos que nos van a un poquito confundir, ¿no? Claro, pero creo claro. que ahora la posibilidad de adquirir conocimiento es mucho más fácil que antes. El tema, bueno, antes de finalizar con esta pregunta, el tema de hoy en día es ese, yo pienso, ¿no? Que la facilidad, mira, ahora tú y yo podemos hablar por internet y podemos conversar y la gente nos puede escuchar, entonces eso pues, es muy bueno, pero también en mi opinión también lo que me gusta es que hoy en día pues hay alimentos especializados, ¿no? Hay alimentos que son específicos para ciertos tipos de peces o especies y antes no había eso, ¿verdad? ¿Qué alimentos habían antes en tus tiempos, Richard? Sí, básicamente era solamente el alimento comercial y el alimento vivo, ¿no? Pero en lo que era alimento comercial, evidentemente, no teníamos tanta variedad como ahora, que tenemos de diferentes marcas y, bueno, alimento especializado, no solamente para variedades, ¿no? Sino también para colores, etcétera, etcétera. Algo que no había esas veces. Pero también, por el otro lado, digamos, que vuelvo a decir, el negocio o el hobby del acuarismo era restringido para gente que tenía dinero. Y eran cosas que llegaban de calidad. Si comprabas alimento de la Nutrafin, que era de la línea Hagen, Tetra o Cera, no había otro alimento. Y sabemos que hasta ahora son alimentos de muy buena calidad. En cambio ahora, si bien tenemos una variedad enorme de alimentos,
tenemos alimentos procesados con materia prima de baja calidad. Y eso se manifiesta, ¿no?, en la salud y en el crecimiento de nuestros peces. Y son súper baratos. Claro, es una cosa muy diferente hacer un alimento con harina de carne de pescado que hacerlo con vísceras, huesos o escamas. El costo de procesamiento pues es abismalmente diferente, ¿no? Pero ahí está. Entonces, si bien tenemos una gran variedad de alimentos, también hay que saber escoger los alimentos. Ahora hay otras marcas, por ejemplo, que nos ofrecen resultados milagrosos, lo que concierne al color, por ejemplo. He visto alimentos que dicen, no, mejora el color en los peces. ¿Y eso cómo lo hace? Porque evidentemente existen productos que se llaman pigmentos, que mejoran el color en los peces, pero esto lo hace de acuerdo al tipo de pez que tenemos. Por ejemplo, hay elementos que van a mejorar la tonalidad roja. Básicamente los pigmentos se dividen, cuando hablemos de nutrición vamos a profundizar esto, pero se dividen, por ejemplo, en carotenoides y en xantófilos. Dentro de los carotenoides están los pigmentos que nos van a dar los colores oscuros, negro y azul, y dentro de los xantófilos están los colores que nos van a dar naranja y rojo, ¿no? Entonces están los cianófilos y los xantófilos. Entonces, cuando tú tienes un alimento, este alimento tiene que tener un tipo de pigmentación. Entonces, digamos, con alto contenido en carotenoides. Entonces, quiere decir que nos va a dar tonos azules y rojos. Perdón, azules y negros. A un Oscar dale, a un escalar dale, pues se va a ver impresionantes. Claro. Pero dale a un rufis rojo, digamos, no le va a hacer nada. A no ser que tenga un alto contenido en xantófilos. O cianófilos si son naranjas. Entonces, en ese contexto, la comida tiene que decir qué tipo de pigmentación tiene. Algo que no dice. ¿Me entiendes? Entonces, no puede haber una comida que te va a pintar a todos por igual bonitos. No hay. Y eso es a lo que voy justamente en lo que te decía, no tanto en la venta de medicamentos, en la venta de muchos productos como estos que son las bacterias inertes para acelerar los ciclados y todo eso. Realmente hay que dudar. Es por eso que les invito siempre a mis clases. Cuando yo brindo las clases, les doy con argumentos científicos, datos, entonces como para que realmente puedan pensar por sí solos si lo que están comprando vale la pena. Porque hay productos muy buenos. Yo no me estrello contra ninguna empresa, ninguna marca, ni ningún producto, ni personas, digamos, que son intermediarias, para nada. Lo que yo busco es que haya un conocimiento práctico, real y correcto de lo que es el acuarismo. Porque la única forma de que la persona que está empezando pues no acabe desilusionándose, ¿no? Porque es el primer factor cuando uno deja el acuario. Entra con tantas ganas, invierte su platita que aquí que allá y empiezan a morir los peces, o no tenemos los resultados adecuados, no podemos mantener nuestra pecera limpia, pues nos desilusionamos y lo dejamos, ¿no? Y eso es lo que no debería pasar. Ok. Mira, Richard, por ejemplo, este es un podcast tú y yo charlando sobre acuarismo. Puede haber una persona que nos esté escuchando y sea nuevo en el acuarismo. ¿Qué consejo le darías si va empezando en el acuarismo? ¿Qué cosas debería evitar o errores comunes que debería evitar para que le vaya bien en lo máximo posible entrando al acuarismo? Bueno, el primer error es emocionarse. Uno se emociona, va a la tienda y le dice, mire, quiero un acuario, ¿cuánto cuesta tanto? Y un acuario más pequeño, sí, digamos, de acuerdo al ingreso económico, agarra y compra el acuario, ¿no? O al del tamaño de un mueble que uno tiene. Entonces compra el acuario, se compra la cajita, dice, a ver, esta arenita blanca es bonita, esta véndame. Mira, tengo adornos de plástico, tengo esto, ya. O tengo plantas naturales o de plástico, entonces no sé cuál me gusta más, de plástico, llevaremos de plástico. Entonces, listo. Peor aún si es que en ese momento le dice, llévese de una vez un par de corridoras, un par de golvillitos, le va a meter esto y demás. Entonces, esa es la peor forma de comprar. Esa es la peor forma. ¿Sí?
Primero, el primer consejo que les doy, nunca compren acuarios de peces juntos. Jamás. Primero compren su acuario. Primero su acuario. Pero no escojan el acuario, escojan el pez. Ese es el segundo consejo que les doy. Vayan a una tienda, véanlo con toda calma y vean qué pez quieren criar. Escojan con calma, quiero escalares, no golfis, vivíparos, vean qué. Y cuando estén seguros digan, mire señor, quiero este pez criar. Entonces con ese pez en particular que han escogido, recién compran la pecera o la pecera según las necesidades de tamaño que va a tener ese pez. Por ejemplo, si digamos yo voy, no sé nada de acuarios, y voy a una tienda y me enamoro de un golfi, entonces voy a agarrar y le voy a decir, señor, quiero uno de estos peces, pero ¿qué requisito en tamaño necesita? Bueno, un golfi necesita un acuario grande, pero no alto, que sea bajo nomás, porque no necesita presión. Es más, a mayor presión vamos a tener problemas de la vejiga natatoria, etcétera, etcétera. Entonces yo les recomiendo un acuario de 1 metro por 30 de alto, por 40 o 50 de ancho. Ok, pero ya estamos comprando un acuario, una casa para nuestro animalito en la que pueda vivir tranquilo, cómodo. Voy a ir, me enamoro de un disco, me enamoro de un escalar, que no es descabellado empezar con uno de esos. Entonces ya, un escalar. ¿Sí? ¿Qué requisitos necesita? No, este señor necesita acuarios altos. Entonces ya necesitamos por lo menos un acuario de 50 centímetros. ¿Entiendes? Entonces, el acuario tiene que estar en función al pez. El peor error que hacemos nosotros, primero vamos a comprar el acuario y después no sabemos qué pez comprar y vamos metiéndose en... Y peor todavía, ¿no? Nos van metiendo peces que tal vez ni siquiera nos guste. No, su acuario es muy chiquitito, no le va a dar, mejor lleve estos otritos. Entonces, uno primero tiene que ir a escoger el pez. Una vez ya escogido el pez, escoge el tamaño de la urna. Y una vez de que tiene el tamaño de la urna, en función a los parámetros que ha escogido el pez, escoge la decoración. Por ejemplo, si son cíclidos africanos, entonces le metemos arena de sílice, o yo qué sé, a piedras calcáreas, le vamos a meter esa piedra conocida como hueso de ballena. Entonces la decoración va en función al pez que hemos escogido. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo vamos a agarrar? Vamos a meter una arena que nos ha gustado, tal vez tronquitos, tal vez adornos de plástico, si necesitamos peces, por decir, amazónicos. Al final compramos amazónicos donde los parámetros tienen que ser totalmente bajos. Entonces ahí viene el problema de contexto. ¿Me entiendes? Desde ahí que viene el gran problema de todos los comerciantes y de todos los compradores. Cuando venía la gente a Aquaplan me decía, ¿cuánto cuesta una pecera? No, señor. Primero tómese el tiempo de escoger un pez. Dígame, este pez quiero. Ese pez, una vez que usted ha escogido, nos va a guiar en el tamaño de la pecera, la decoración y los futuros acompañantes. Es así de siempre como uno tiene que empezar. Ok, perfecto. Bueno, Richard, aquí tengo una pregunta. A ver, no sé tu opinión. Más allá de los peces, ¿qué significa para ti ser acuarista? ¿Qué aprendizajes, qué valores te ha dejado este hermoso hobby? Nuestra vida es demasiado acelerada y a veces nos vuelve hasta insensibles con muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? Nos vuelve insensibles ante la persona que está pidiendo una limosna en la calle, nos vuelve insensibles ante un niño que está llorando porque no le alcanza para comprarse un helado, ¿no? Su madre le está pegando, no me alcanza, qué pena. O a veces ante el dolor de un animal. Y el acuarismo me ha enseñado a ser sensible en ese sentido, porque un pez llora, tú lo pegas y llora, un gato llora. En cambio los peces no dicen nada, se quedan callados, entonces llegan hasta tu fibra más íntima para poder entender si realmente ese animal está sufriendo o no. Y la verdad, yo he entrado a muchos textos, muchos libros en los que se ha demostrado científicamente que el pez no solamente sufre, sino siente dolor y siente pánico, siente miedo el pez, según los impulsos eléctricos que se han tomado en diferentes tipos de experimentos. Entonces ese pez no, tú lo ves ahí nadando,
pero tú no sabes qué sufrimiento estará llevando. Cuando está enfermo de examitiasis, está enfermo de hongos, el pez no come, está postrado en un ginkgo, no está nadando con la boca hinchada, lleno de parásitos. Entonces, yo veo uno de esos peces y me parte el alma, porque es como si estuviera viendo a un pez obviando, a un niño llorando, sin voz. Entonces yo pienso que uno de los aportes más importantes que me ha dado el acuarismo es la sensibilidad, y es por eso que yo os recomiendo mucho, ¿no?, a los niños, tengan un acuario, a los padres de familia, compren un acuario para los niños, porque despiertan esa parte sensible del ser humano que estamos perdiendo día a día, ¿entiendes? Esa sensibilidad que a veces no lo notamos en el acuario. Está sufriendo, métele un baño de agua y listo, un baño de sal, ¿no? Métele tal medicamento, ya no importa, no va a comer 3-4 días, va a aguantar. Y esa sensibilidad hasta parte de muchos comentaristas que están en los grupos, de muchas tiendas, de muchos pseudo expertos que no toman la parte dolorosa de un proceso terapéutico, ¿no?, hacia un pez. Y ese entendimiento de la sensibilidad, del sufrimiento, del dolor de un animal, también nos va a hacer responsables. Porque al considerar que ese animal, igual que tu pez lo está sufriendo, igual que tu gato, igual que un niño, igual que un anciano en una esquina, ese pez también necesita responsabilidad, tanto en los cambios de agua, en la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, exacto, creo que partiendo de esa sensibilidad ante la presencia de un ser vivo, parte de esto de las otras cosas más. Perfecto. A mí me gustó tu respuesta. Es verdad, muchas veces a los peces no los podemos ver que hagan algún ruido, algo sonoro, donde podamos escuchar que le duele algo, como un perro, un gato, como bien decías. Y en los peces pues hay que ser muy sensible, muy analítico, observar bastante y eso. Ahora, para ir finalizando ya, Richard, ¿cuántos años ya estás en el acuarismo actualmente? Mira, si... ¿Qué dije? Me he quedado con peces. Tengo ahorita 53 años, quítale 8, digamos, son 45 años, son más de 40 años. Obviamente no son 40 años continuos. Claro. Fueron años en los que tuve que dejar 2 años, 3 años, por una u otra situación, ¿no? Y fueron 10 años de forma continua que me he metido de cabeza, 10, 15 años, como fue el caso de Aquaplanet, ¿no? Donde la mayor parte de mis conocimientos fueron forjados por la necesidad. Porque como era un parque, hemos acabado teniendo 200 peceras. Nuestro listado de peces estaba más o menos sobre las 600, 700 especies diferentes que teníamos. Entonces nos llegaban peces de todas partes del mundo, de todas partes. Peces, hasta peces venenosos, ¿no?, nos llegaron, como el pez Zoca. Entonces tuve que aprender a la fuerza. ¿Y ante qué cosa me he ido enfrentando? Primero, sobre taxonomía. Porque me ponían nombres científicos o familias y yo estaba perdido. Una vez me confundí, era Ceratopteris talictroides de 30 centímetros, $20. Miércoles, debe ser un monstruo ese pez. ¿Y cómo será? No había más información. Meta, pues ya, 10 unidades. Ese trae, 30 centímetros, decía, hermano. Yeah. Y llegaron de 30 centímetros los Ceratopteris talictroides. ¿Qué ven decir las plantas lechuga? Las lechuguitas. Esas plantas que costaban acá 5 pesos, 10 pesos, esas veces yo compré en $20. Plantas. Metida de pata. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, tuve que reforzar mis conocimientos en nombres científicos, familias, variedades, taxonomía en general. Y 2, una vez de que llegaban acá los peces, por más de que me llegaran sanos, pues ya empezaban las enfermedades. Ya puntitos blancos, hemorragias que aquí, que allá, pues el jalón de cabello, ¿qué hago? Entonces ya tuve que meterme más profundo a lo que ha sido la histopatología, enfermedades. Okay. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, mis fuertes son esos: histopatología, enfermedades, después la bioquímica del agua, la parte química y física del agua, y obviamente la taxonomía, ¿no? Pero obviamente todo va cambiando, a lo menos en taxonomía, que van día a día cambiándose de nombre, cambiándose de géneros, cambiándose de género. Entonces siempre es un chenco, pero creo que es una de las cosas que más domino, ¿no? Yo pienso que aquí en el acuarismo no hay gente que lo sabe todo. Hay gente, por ejemplo, que es especialista en un campo específico. Exacto. ¿Me entiendes?
Yo, por ejemplo, háblame de plantas, sé muy poco. Peor todavía que me hablen de plantas de alto requerimiento y demás. Che, estoy medio perdido. O sea, tengo un conocimiento básico, pero dictame una clase de eso, no, te digo. Si quieres uno de salteñería te puedo dictar, antes que de esto, ¿no? Pero no es así. Entonces, va en eso, ¿no? Creo que es eso lo que más, en donde más he profundizado. Perfecto. Entonces, Richard, estás profundizado en 2 temas, o sea, te las conoces bien, sería la primera. Básicamente lo que es enfermedades. Ya, primera. Se llama ictopatología. Perfecto. Después, sí, el otro que es taxonomía. Taxonomía. La taxonomía es el orden jerárquico en lo que concierne a dominios, familias, especies, géneros, subgénero, Okay. todo lo que sea, ¿no? Y adyacente a eso, cuando hablamos, digamos, de histopatología, tienes que tener mucho conocimiento en lo que es físico-química del agua, ¿no? La parte bioquímica del agua. Claro. No podemos hablar, digamos, de enfermedades si es que no sabes lo que es el pH, la dureza, no sabes lo que es el ciclado, no sabes lo que es bacteriología, iones, tantas cosas, no, sustancias coloidales. Exacto. Entonces, adyacentemente, si bien no es histopatología, pero se lo conoce como bioquímica del agua, adyacentemente eso más acabas conociendo. Perfecto, ya. Entonces, te has tenido que aprender a la fuerza esos temas, como decías, porque no había de otra, porque si no es pérdidas, son equivocaciones, errores que no te convienen. Ahora, en todo este tiempo, no sé, tú dime, que yo sepa ya estás retirado del acuarismo, ¿verdad? O sea, de un mundo activo de tienda, peces, importaciones que ha llegado, ¿verdad? Sí, hasta hace 2 años estaba importando. Ya. Traje neones, hemos debido traer unos 40,000 neones, de sí nomás, hace unos 2 años. Neones, discos, también traje por lo menos unos 600 discos. Estaba manejando fuerte en lo que era importaciones. La última tienda que manejé se llamaba Azasimpe, cerca de mi casa, aquí en la zona de Chachicala. Pero tuvimos un problema familiar, bueno, ya lo cedí la tienda y lo dejé. Probablemente de aquí a un tiempo volvamos a lo que es importaciones, pero por ahora no. Por ahora estoy con mis vacaciones. Me estoy dedicando exclusivamente, digamos, a lo que es distribución de conocimiento, algunos seminarios, algunos talleres y alguna que otra cosita que tengo a la venta, ¿no? Tengo algunos proveedores que siempre me van mandando, por ejemplo, como más que todo asesoro a la gente con enfermedades, entonces distribuyo al por mayor medicamentos, que es lo que más tengo, ¿no? Todo lo que son reactivos para diferentes tipos de enfermedades, decoración según el tipo de agua y alguno que otro equipo, pero tienda física no tengo, ¿no? En mi casa y con materiales restringidos. Ya, perfecto. Entonces, para ir finalizando, Richard, te estás dedicando a dar cursos, ¿verdad? Cursos en línea. Correcto, sí, y a bajo costo, ¿no? Lo único que yo quiero, mira, aquí tienes 2 medidas. Uno, me voy a dedicar a la gente que realmente quiere aprender y tiene el dinero para aprender, así que le voy a tirar un curso de $50, que no es descabellado, Saúl. No. En muchos lugares estos son los costos que cobran, ¿no? O decides, no, vamos a tratar de llegar a la mayor parte de la gente, lo vamos a volver lo más accesible posible, pero tampoco lo puedes hacer gratis, porque por más de que trates de hacerlo, hermano, tú tienes que comer, tu familia tiene que comer y demás. Entonces podemos bajarlo a un costo lo más bajo posible para que la gente pueda acceder a estos cursos. Perfecto. Y bueno, son cursos masivos, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Por ejemplo, los cursos que dicto son por 20 bolivianos, 50 pesos cuando son seminarios largos. Son cursos realmente baratos. Y bueno, invito a la población, ¿no? Para que, un poco a la población acuarista, ¿no? Claro. Que vayan sumándose, que se vayan sumando porque, te digo, querido hermano, no es por pecar de egocentrista, pero en lo que es, por ejemplo, en enfermedades o en cualquier otro tipo de conocimiento en este hobby, si es solamente un conocimiento teórico no sirve, si es solamente un conocimiento práctico tampoco sirve. Claro. La conjugación de ambos es lo que hace rico ese conocimiento. Exacto.
Y hay gente que lastimosamente ya nos estamos yendo. De mi generación ya quedan muy pocos, muy pocos. De la generación tuya, que tú eres un poquito más joven que yo, pero igual que tiene vasta experiencia. Ya muchos de tus amigos ya lo han debido dejar, sí, o ya lo están dejando, tal vez ni siquiera están con nosotros ya. Entonces va a llegar un momento, querido hermano, en lo que este conocimiento práctico teórico va a desaparecer. Y la gente solamente va a tener como opción el conocimiento teórico virtual, que por cierto, un 30% realmente será válido y un 70% ya está sesgado, ¿no? Entonces, sí, es el momento, digamos, de adquirir un conocimiento de gente que ha aprendido a la mala, digamos, ¿no? Y de primera línea. Con tropezones. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. Ya, perfecto. Entonces, mis amigos, bueno, ustedes acaban de escuchar al señor Richard Ortega. Por si acaso así se llama, Richard Ortega. Yo soy Saúl Splendens Ortega. Algunos de nuestros seguidores de ambos nos dijeron, bueno, son primos. No somos primos. Tal vez, me imagino, seremos primos lejanos. Pero bueno, fue un gusto conocer a Richard. ¿Hace cuánto tiempo ya nos conocemos, Richard? Debe ser unos 3 años, ¿no? 3 años, tal vez 2, no. Sí, de entre 3 a 2 años. Pero ojo, nos conocemos por vía telefónica, ¿no? Sí, redes. Ajá. Exacto, perfecto. Y bueno, mis amigos, ustedes que están escuchando este podcast, charla aquí con mi amigo Richard Ortega. Como vieron, bueno, es una persona que tiene experiencia práctica y experiencia teórica. Por eso lo traje al canal, por eso le he brindado este espacio. Y también aquellas personas que nos están escuchando y tal vez quisieras ingresar a uno de sus cursos que él imparte, que él dicta. Generalmente él tiene un grupo WhatsApp donde él te puede agregar, pero obviamente tienes que contactarte con él primeramente, y ahí es donde tú puedes enterarte de qué cursos se vienen o qué cursos van a salir, y tú puedes entrar y aprender. Eso es importante, al menos para mí. Y bueno, Richard, antes de finalizar, te quería preguntar, ¿qué te parece si podemos hacer otras charlas hablando de acuarismo? Por eso te pregunté más o menos en la rama del acuarismo, ¿cuáles son tus especializaciones? ¿Y qué te parece si podemos hacer otros podcasts hablando sobre acuarismo ya, donde la gente pues pueda informarse más sobre acuarismo, sobre ciertos puntos que son importantes y tal vez mucha gente no sepa? Para mí un gusto, querido Saúl, más bien agradecido por tu invitación y agradecido por la gente que está escuchando. Así que con todo gusto aprovechemos el tiempo, la vida es corta, aprovechemos a lo máximo. Tú dime cuándo, cómo y dónde impartimos charlas. Hazte un esquema. Podemos hablar, por ejemplo, sobre enfermedades de forma somera, o sea, rápida. Ajá. Podemos hablar, por ejemplo, sobre bacteriología, virología, parasitismo. Podemos hablar sobre ciclado. Podemos hablar, otro tema interesante es la bioquímica del agua. Podemos hablar sobre termodinámica, que es la forma de ahorrar energía en nuestras peceras. Podemos hablar sobre nutrición, que es un tema bastante bonito. Nutrición. Podemos hablar sobre taxonomías de diferentes especies. Podemos hablar sobre familias específicamente. Yo qué sé, esta semana vamos a tomar la familia Cichlidae. Entonces hablamos todo lo que son los cíclidos, ¿no? Podemos tomar todo lo que son anabántidos, etcétera, etcétera. Podemos hablar de miles de cosas, cosa de que tú te pongas tu cronograma. Solamente son 2 aspectos que sí no me animo a dictar clases porque mi conocimiento es muy básico y sería sobre plantas y sobre gambas, ¿no? Son dos puntos que no los toco. Pero es de esto, tú me dices y planeamos juntos. Bueno, perfecto. Bueno, mis amigos, ustedes están escuchando esto. Espero que les guste este podcast. Si es así, por favor, dale like. No te olvides suscribirte al canal. Prende la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones del contenido que va a salir, ya sea mío o con Richard, en un podcast hablando sobre estos temas muy interesantes que vamos a hablar con él. Y bueno, Richard, ha sido un placer estar contigo, escuchar tus historias, tus aprendizajes. Gracias por tu tiempo. Espero tenerte, como te decía, en otro podcast audio hablando sobre acuarismo.
Y antes de finalizar, por favor, dinos dónde te puede encontrar la gente para tus cursos. Claro que sí. Bueno, una vez más, mil gracias, Saulito. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Cualquier persona que esté interesada, ya sea en comprarme algunos equipos o de activos sobre todo, o más que todo, ¿no? En lo que es información o los cursos, tal, porque tenemos talleres, taller generalmente solamente de un día, se toma solamente un tema. Los cursos que generalmente son dos días en los que se toma un tema un poco más amplio, y los seminarios es que ya a partir de 3-4 días, puede ser hasta 10 días, que hemos tomado seminarios de 10 días en los que se toman varios temas sobre un punto específico, ¿no? Entonces, para cualquiera de las tres cosas pueden comunicarse al número telefónico 6407-6137 al WhatsApp con ese número, y yo los voy a registrar al grupo, y bueno, les voy a mandar ya la información de todas las actividades que vamos desarrollando. Una vez más, Saúl, muchas gracias por tu invitación. Ten por seguro, tú me invitas y vamos a hacer lo posible para complacer a toda la gente en todas sus preguntas. Perfecto. Bueno, mis amigos, ya escucharon a Richard, ya se comprometió. Vamos a tenerlo en otros podcasts más hablando sobre acuarismo. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, dale like, suscríbete. Si te gusta el mundo acuático, somos familia. Chao, chao. Hasta luego, Richard. Hasta luego, muchas gracias por todo. Hasta luego.